Leonardo Puente, live número 1. Buenas tardes, Sensei. Sé que era complicado para la producción elegir preguntas debido a que es un mar de comentarios. ¿Podría hablar sobre ese odio nato a los Estados Unidos y a las empresas? Por supuesto, Leonardo. Y quiero decirle que ese tema nos ha marcado pues prácticamente desde la mitad del siglo XIX. Cuando los Estados Unidos, recuerdan ustedes, ya desde los años 30 del siglo XIX, ya había los intentos por parte de grupos de colonos norteamericanos de ocupar tierras o territorio de lo que era en aquel entonces la Nueva España. Aquí hay que señalar algo que quizá no es que explique ese poder o esas ambiciones expansivas de los que poblaban en aquellos años los Estados Unidos de América, y era el abandono prácticamente total, completo, que había de esa vasta región que iba desde California hasta Texas por parte de los gobiernos mexicanos ya, porque estamos hablando después de 1821, cuando ya dejó de existir la Nueva España y se consolidaba la independencia de México. Entonces, esos son los dos elementos. Empieza colonos primero en Texas a apoderarse de grandes extensiones de tierra. No olvidemos que Texas es el estado más grande de los Estados Unidos. Alguien me dirá, y tendría razón, después de Alaska, es cierto. El problema es que Alaska se adquirió posteriormente mediante una compra o negociación con la Rusia zarista y está separado del territorio norteamericano por Canadá. Entonces, pero para todo fin práctico diremos que Texas es en el macizo de los Estados Unidos, es el estado número 1 en tamaño. Entonces, hubo ambiciones por, vamos a decir, apropiarse de grandes extensiones para la ganadería fundamentalmente, minería en otros casos. Muy bien. En 1847, cuando la invasión norteamericana a México, que llegan las tropas a la Ciudad de México en aquel entonces, la gesta heroica de los niños héroes, etcétera, y México, dividido políticamente, hizo posible el que perdiéramos más de la mitad o la mitad de lo que era, entre comillas, nuestro territorio. Y ahí perdimos California, Arizona, Nuevo México y Texas. A partir de ese momento se generó un sentimiento antinorteamericano y se mantuvo incluso durante una muy buena parte del siglo XX. ¿En razón de qué? Los Estados Unidos de América es quizá la potencia económica, política y militar que llega tarde al reparto de los territorios. Las grandes metrópolis europeas ya habían colonizado una parte de Asia, la Indochina, África y algunos otros países. En América, bueno, tenían unos pedacitos por ahí, porque ya habíamos obtenido la independencia de parte de España, había habido guerras de independencia, y en ese sentido, pues, México es el que paga los platos rotos simplemente por una cuestión de contigüidad geográfica y por las divisiones internas entre grupos conservadores, grupos reformadores, etcétera, liberales, al grado tal, pues, que ese sentimiento antinorteamericano nos marcó. Todos los países en el mundo han tenido guerras o enfrentamientos con otros países que ha llevado eso a la pérdida de territorio, pero otro país a la ganancia de territorio.
particularmente desde principios del siglo XX y luego cuando termina la Primera Guerra Mundial, hay un reparto, a veces absurdo, que trajo consecuencias negativas que a la fecha o hasta hace unos pocos años se dejaron sentir y llevó a genocidios y a guerras fratricidas, vamos a decir, estas guerras en los Balcanes, países artificialmente construidos, por ejemplo, la Federación Yugoslava, los problemas en el Medio Oriente en los años 40, 50, etcétera. Pero esos países en mayor o menor medida dejaron atrás esas diferencias, esos conflictos. El caso más ilustrativo de esto sería la confrontación entre Francia y Alemania. Es una confrontación que está registrada en los libros de historia desde el siglo XIX. Prácticamente todo el siglo XIX, esos 100 años, fueron de guerras constantes, permanentes, entre diferentes reinos, países, etcétera, en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, viene un periodo de cicatrización, de expiar culpas, reconocer los crímenes cometidos por ese país y gobiernos anteriores. El caso de Alemania es ejemplar. Aquel gesto de Willy Brandt que se hinca en un monumento para, como decir, perdónennos, ofrezco una disculpa por esos crímenes. Japón ha intentado con malos resultados, sobre todo porque la visión que tienen los japoneses es un país exageradamente militarista y su comportamiento en la Segunda Guerra Mundial fue una cosa atroz. Esa matanza en Nankín, donde competían los soldados japoneses para ver quién le cortaba la cabeza a más chinos en un minuto o una cosa así. Los japoneses se han caracterizado, no obstante ahorita muy amables y la mentira que te eché, pero se han caracterizado por la crueldad con el trato a los pueblos conquistados o en los países ocupados. En esas condiciones, pues, conflictos de vieja data han ido siendo resueltos, comprendidos por las nuevas generaciones y establecido relaciones no solo de amistad entre gobiernos y esas sociedades, sino de colaboración en lo político, en lo militar, económico, etcétera, etcétera. Vean ustedes el caso de Alemania con Francia, que es ha sido una confrontación histórica, pero la cooperación que hay de Alemania federal o Alemania simplemente hoy, con Francia, con Italia, con España, con el Reino Unido, con los países nórdicos, donde si bien no se niega los daños que hubo, particularmente con el pueblo judío por parte de la Alemania hitleriana, la Alemania nazi, pero se han ido, vamos a decir, no olvidando, no es el verbo correcto olvidar, pero sí mitigando, mitigando esos conflictos y dando paso a una actitud de colaboración y de amistad. En términos generales, en el mundo hay una relación de ese tipo. Hay algunos focos allá en Asia, por ejemplo, la actitud de la República Popular China frente a Japón, que no ha ofrecido disculpas o pedido perdón por esos crímenes. Los japoneses dicen que ya lo hicieron y los chinos dicen que ha sido no muy claro. También el caso en la guerra de Corea, está una situación ahí rara entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero en términos generales priva un ambiente de dejar aquello atrás. Pero hay una región del mundo donde esos conflictos están a flor de piel en millones de mexicanos,
Todavía hay gente que dice, no, es que gringos, hijos de la tal, nos quitaron la mitad del territorio. Bueno, sí, nos lo quitaron. ¿Por qué no vemos ahora las razones y las responsabilidades de parte nuestra para que nos quitaran ese territorio? Y ya y se olvida eso. Bueno, pero luego viene la época de la Reforma con Juárez y los, como dice el bulto, esos gigantes. La verdad es que eran hombres de carne y hueso con errores y aciertos. Pero lo sacan cada rato personas que viven en los años 60 del siglo XIX. Y todavía, y algunos sacerdotes se prenden, y luego algunos trasnochados que viven todavía en aquellos años y vituperan a Juárez, lo ofenden, y una serie. Señores, como dice el grupo Firme, ya supérenlo. Y luego nos vamos a la guerra cristera, y ahí está la Unión Nacional Sinarquista, cuyos integrantes, parafraseando a Juan Ignacio Zavala, pues todos los integrantes hoy de la Unión Nacional Sinarquista caben en un elevador, y de los chicos, en el caso del PRD parece que es de los elevadores grandes, pero allá andan todavía, y viva Cristo Rey y todas estas cosas. En América Latina, el acceso al mar de Bolivia, con Chile, la guerra del Chaco, etcétera. Es decir, parece que en Latinoamérica el mundo se quedó detenido en los conflictos del siglo XIX. Entonces, de ese resabio antinorteamericano, pasar al odio nato, como bien dice usted, a los norteamericanos, hay un espacio muy pequeño. Además, eso nos sirve para ocultar nuestras responsabilidades. Estamos jodidos porque nos explotan los norteamericanos, porque ellos no nos dejan avanzar, porque México es esto, pero los gringos no nos dejan y ya. Y luego ahora este gobierno con los españoles. Carajo, los españoles llegaron aquí en 1519, si no estoy equivocado. Pero ahí está la esposa del presidente, que nos pidan perdón, y luego al Vaticano, discúlpate, mi papa querido. Es decir, dice uno, señores, ya superemos esa etapa. Pongámonos en el presente y veamos al futuro. Ahora, ese es un odio visceral, enfermizo, absurdo incluso, y además se convierte en un obstáculo. Estamos ante la potencia número uno económica, política, militar, con el cual tenemos 3,240 kilómetros de frontera, que podríamos recibir apoyos de ida y venida, etcétera. Pero no, ¿cómo? La soberanía, injerencistas. ¿A quién se le ocurre darle dinero al Instituto Mexicano para la Competitividad? ¿Pero cómo? Ese es un crimen. Lo que no dice este viejo hipócrita es que esa misma agencia que apoya con 1 o 2 millones de dólares al Instituto Mexicano para la Competitividad y a la Organización de la Sociedad Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, también apoya con decenas de millones de dólares al ejército mexicano. Entonces, ¿por qué no dice que el ejército es golpista, es traidor a la patria? Porque está recibiendo fondos de los mismos programas donde el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, etcétera. Es pura hipocresía, es puros intentos de vender ante las galerías que apoyan babiantemente a López un sentimiento antinorteamericano, sin darse cuenta que exportamos el 82-83% del 100% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Que tenemos con ellos, fíjese usted lo que le voy a decir, un superávit de 135 mil millones de dólares. Es decir, quienes deberían estar lanzándonos la caballería serían los norteamericanos, porque les vendemos más de lo que les compramos.
tenemos un superávit con ellos y los gringos no protestan. ¿Por qué? Porque entienden cómo funciona el comercio internacional. Muy bien, pero aquí López nada dice de eso. ¿Y sabe usted por qué? Porque con esos 130,000 millones de dólares de superávit que tenemos, con eso pagamos una parte del déficit que tenemos con la República Popular China, un país dictatorial, una bola de corruptos, un país donde 7 individuos, 7 vejestorios dominan a 1,450 millones de habitantes. Pero de eso nada decimos. Ahora bien, ¿por qué el odio a las empresas? Aquí la situación es un poco más compleja, Leonardo. Y perdón que me extienda, pero vele diciendo a la chiquis que esto lo ponga en el editorial. Los Estados Unidos, cuando llegan los colonos, los primeros que arribaron allá con el Mayflower, etcétera, eran integrantes de grupos religiosos, protestantes o cristianos, si gusta usted. Grupos que venían, en cierta forma, rechazados por algunos grupos religiosos afectos a la religión, a la Iglesia Católica. Cómo se dio la pugna, el cisma religioso en Europa, donde Calvino y Lutero acusan a la Iglesia Católica y a los papas de ser una sarta de sinvergüenzas porque vendían las indulgencias y sacaban riquezas, etcétera, etcétera. Entonces los que querían la pureza eran esos cristianos, pero eran minoría, entonces son expulsados, son, vamos a decir, amenazados. Entonces un grupo de ellos se vienen a América y llegan a la parte norte. ¿Y por qué llegan a la parte norte? Bueno, de alguna manera la geografía jugó un papel. Eran grupos que venían de la parte norte de Europa y de alguna manera había una facilidad para llegar a la parte norte del continente americano. No voy a decir el nuevo continente porque la señora anticientífica Sheinbaum y Martí Batres se van a enojar, porque América no era nuevo, decía, ya existía. Sí, señores, pero entiendan el concepto que se utiliza. Pero bueno, es problema de ellos. Muy bien, entonces llegan ellos y se ponen a trabajar y empiezan a ver que hay grandes extensiones de tierra que están abandonadas, que nadie pela eso. El gobierno mexicano por acá peleándose, que si Maximiliano y que no, y que Miramón y Mejía y el petate del muerto. Mientras aquellos, pues avanzando, viene la guerra esta del 47 y avanzan más y nos quitan esto. Y nosotros en los pleitos hasta que llega don Porfirio y les dice, a ver, señores, o se me alinean o mátalos en caliente. Y ahí hubo el proceso primero de modernización. Muy bien. Aquellos que llegaron a la parte norte, vamos a decir, de lo que era la Nueva España, eran personas que venían de países donde ya había surgido el capitalismo. Estamos hablando de los países del norte de Europa, algunos lo sitúan el capitalismo allá por Holanda, otros dicen que los vaqueros en Italia, en Venecia, etcétera. Pero el hecho es que esas personas venían con esa visión del trabajo, de la empresa, de crear empresas, de acumular riquezas para seguir invirtiendo. Y tenían una visión del mundo eminentemente capitalista, donde no era pecado hacerse rico, donde el trabajo era la fuente de la riqueza. Mientras que los que llegaron aquí con nosotros en 1519 o que llegaron a América ya en 1492, patrocinados por el Reino de Castilla, provenían de la parte más atrasada de Europa, que eran los reyes, la Iglesia Católica, los papas, etcétera, etcétera, y que la pugna que se da en un determinado momento se debe
a que los papas y exigían dinero y esto hasta que yo ya no te presto. Entonces, por eso empezaron vamos a decir, a señalar como pecado el cobro de intereses o la usura, etcétera. Y en ese momento empieza como parte de la visión católica del mundo la riqueza. Esa es mala la riqueza. Mientras ellos vivían en la opulencia, los ropajes, las joyas, etcétera, etcétera, el pueblo tenía que vivir en la austeridad. Pero allá en el cielo se les iba a premiar. Todavía hoy, por ejemplo, vean ustedes el boato, el lujo en el Vaticano y vean la pobreza de cientos de millones de católicos en el mundo. Vean ustedes los templos católicos y vean ustedes esos altares bellos, cubiertos de oro partes de los mismos, mientras otras denominaciones religiosas se reúnen en espacios modestos, donde no hay ese fasto, esas joyas, esos oros, etcétera. Entonces, se empieza a generar una visión de rechazo a esos capitalistas, a las empresas, a esos ricos, porque Jesús predominó, bueno, López no está señalando eso de la austeridad republicana y que para qué queremos dos trajes y con uno basta, con un par de zapatos, y vea cómo viven sus hijos. Ya vio las fotos de donde va uno de sus hijos, el mayor, el primogénito, José Ramón, en un avión rumbo a Barcelona, parece ser de Emiratos Árabes Unidos, que va de México directo a Barcelona, en un lujo que es cuando menos business class. Pues dice, oye, pues si sigue las instrucciones de su papá, pues debería irse nadando. Pero no, ahí va en primera clase o business. Qué bueno que tenga para pagar eso. El problema es que no sabemos de dónde tiene, porque este hombre no trabaja. Entonces, ahí pues se da históricamente esa visión de rechazo y a veces de odio a las empresas y los empresarios. Y hay una sentencia bíblica que dice que entrará o pasará primero un camello por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja es el hoyito esa que tienen las agujas donde mete uno el hilo. Así, y ya sabe. Entonces dice, pasará primero un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Pero resulta ya en la práctica que los que primero llegan al reino de los cielos son los muy ricos, porque pagan. Ustedes vayan, por ejemplo, a la Universidad Anáhuac, allá en la norte, que está por Interlomas, y van a ver un auditorio, y esto fue donado por la familia tal. No voy a decir el apellido de la familia, pero desayunen Sanborns, pues. Y así. Entonces los jodidos, pues por más que sean humildes y estén pasando hambres, pero hay cola, primero van aquellos pudientes. Sin embargo, en la vida diaria en México, en millones de mexicanos existe la idea de que los ricos son personas a las que hay que criticar. La riqueza es mala, en cambio la pobreza es buena, nos purifica ser pobres. Lo cual es un error, es una estupidez. Así lo plantea la Iglesia Católica. Luego, yo les comenté ya de una encuesta que hizo un estudio muy interesante en la Sedesol en el año 2005. El doctor Miguel Sekeli fue el de esa idea, un estudio de primera. Y hay un reactivo ahí donde le preguntan a los encuestados, una muestra además muy robusta por el número de encuestados y el universo a representar esa muestra, donde la pregunta es, ¿por qué hay pobres? Y el 13% respondió, porque así lo quiere Dios.
Usted le pregunta a un cristiano de la denominación que quiera, un mormón, un testigo de Jehová, adventistas del séptimo, primero, quinto día, lo que sea. Perdone, señor, le dice, ¿nos podría decir por qué cree usted que hay pobres? Porque son una bola de huevones, les va a decir. Así, sin decir, bueno, es que ellos, no, por huevones, porque no les gusta trabajar y estiran la mano para que todo se les dé. Ahí tiene usted los antecedentes de ese odio, de ese rechazo a los Estados Unidos, porque además vemos, muchos de ellos ven a Estados Unidos como un país del pecado, son ricos, les gusta el consumismo, les gusta tener 3 carros, una camioneta, una troca, les gusta lo bueno, pero ¿cómo es eso? Y las empresas explotan al trabajador, no le pagan, evaden impuestos. Tengo una nota aquí. Déjenme ver qué bueno que me hizo tocar usted el tema hoy. Vamos a ver si no tiré esa nota. Pero creo que es hoy en el periódico El Financiero. Déjenme ver. Creo que ¿cómo soy bruto? ¿Quién iba a decir que lo iba a necesitar hoy? A ver, bonito. Sí, hombre, carajo. ¿Cómo fue posible que lo tirara? Déjeme ver si está ahí todavía. No, ya la señora Herminia ya hizo su trabajo diligentemente. Pero aquí tengo el otro pedazo. Ahorita van a ver, ¿verdad? Y esto es un dato muy, muy interesante de nuestra situación fiscal. Vamos a ver. Más para que vea usted la gran ignorancia que tenemos en México y cómo muchos juicios que emitimos casi como leyenda urbana, aquí está, se debe a la ignorancia y también a esa visión muy apoyada en cuestiones de tipo religioso. Para que no diga usted que estoy mintiendo. Vea usted el título de esta nota que está aquí abajo. Grandes contribuyentes aportan 57% de impuestos. Ahí le va la nota. Sin embargo, dice la nota, apenas representan el 0.02% del total del padrón de personas morales. Es decir, personas morales es una organización, una sociedad anónima, una asociación civil, etcétera, etcétera. Dice, los grandes contribuyentes del sector privado, conformados por 12,000 empresas, tienen una gran importancia para el fisco, ya que en el primer trimestre de este año aportaron 57.3% de la recaudación total del país, con 666,526 millones de pesos, datos de la Secretaría de Hacienda. Quiere decir que esos malos, esos hijos del quinto patio, los empresarios, las empresas, más de la mitad, casi el 60% de la recaudación de la Secretaría de Hacienda proviene del 0.02 de los contribuyentes. De tal manera, señores, que yo les diría que si hablan de que evasores y que ratas no pagan impuestos, le piensen un poco antes de decir esa babosada, porque además, esos son los que pagan su salario. Esos son los que le ofrecen a usted el puesto laboral que están ostentando, que se desempeñan ahí, y las prestaciones de ley que ustedes tienen. Entonces, hemos sido enseñados, hemos sido educados para odiar a las empresas, sin darnos cuenta que este país, el fisco de este país, el erario, vive casi en 2/3 partes gracias a la aportación impositiva fiscal que hace el 0.02% de las empresas.
¿por qué entonces el mexicano odia a las empresas? Odia a los empresarios dueños de esas empresas. Por la cultura, por la ideología que nos han inculcado, fundamentalmente por razones religiosas, primero, y segundo, por la envidia social. Al rico no queremos imitarlo, lo odiamos, queremos acabar con él. Vayan ustedes a Estados Unidos y allá a los ricos, a los millonarios, se les rinde homenaje, se les toma como ejemplo, y aquí es totalmente al revés. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, cuando el gobernante que llegue a gobernarnos tenga una actitud objetiva respecto al sector privado y a la empresa. Mientras tanto, vamos a seguir con esta ficción y yo le llamaría con esta gran estupidez que tanto daño nos ha hecho. Una corrección. A ver. Dice que el ojo de una aguja era una puerta estrecha por la que un camello solo podía pasar sin su carga y de rodillas. Es decir, que era difícil, pero no evidentemente. Imposible. O sea, sin embargo, la expresión popular es: entrará primero un camello por el ojo de una aguja. Sí, conozco esa explicación, pero entonces no tendría chiste, pues que cualquier camello podría entrar por ahí. No, la importancia de la expresión coloquial es esa. Entrará primero por el ojo de una aguja un camello que un rico entrará al centro, al reino de los cielos. Entonces, por favor, señores, yo les pediría que también piensen en la figura casi poética. Eso que están diciendo, que se lo pregunten, oiga, ¿cuál es esto? Y le van a decir lo que yo dije, no eso que está ahí. Es que a veces se pasan, pero en fin, seguimos pues. Vamos ahora a desahogar, que ya parcialmente lo he tocado, el tema de hoy. Se nos vino el tiempo encima. Hoy por la mañana, en la mañanera, valga la redundancia, yo dije una modesta opinión, donde dije que había llegado el tiempo para Va por México, para definir cuántos debían ser los precandidatos o los aspirantes a obtener la candidatura por parte de Va por México, candidatura presidencial, por supuesto. E hice un recuento rápido de lo que había sucedido. Hace unos días, uno de estos grupúsculos que contrataron un salón ahí por las calles de Morelos, alguna cosa así, pusieron sillas a lo baboso, como si fuera un concierto de Maluma Baby, y apenas se llenó la tercera parte de esa sillería. Y aparecieron 13 personajes ahí. Y dice uno, es correcto el número de 13, pero además hay unos que no llegaron. De tal manera que si ya ponemos todos los que han dicho que yo lo quiero y que acá, que lo otro, fácilmente llegamos a 20. La pregunta que me hice, ¿puede un país como el nuestro, con una democracia o al menos este tipo de ejercicios democráticos, de poner a competir a varios aspirantes, puede manejar una competencia entre 20? Si en Estados Unidos es un gran problema, ahora en México 20 personas reunidos, ¿cómo? ¿Quién? El debate. No. Entonces empecé yo a ver la posibilidad de plantear un número y llegué a la conclusión de que 3 era un número pequeño, 7 era ya grande y me quedé en 5, que es el promedio entre 3 y 7. Y dije, 5 es el número adecuado. Muy bien. Y dije algo más por la mañana. Dije, Va por México tiene que definir ya quiénes deben ser esos 5.
tomarán en cuenta experiencia, etcétera, carisma, capacidad de comunicación, saben de economía, saben de esto, de finanzas públicas, hablan inglés, ¿verdad? Porque los de ahora ni siquiera hablan español, menos inglés. Es decir, una serie de requisitos elementales, mínimos. Y los tres partidos que conformen una comisión verdaderamente representativa y que haya el compromiso de respetar la decisión que tomen, que digan, estos 5 son los precandidatos que Va por México va a apoyar para que compitan con una metodología que vamos a definir en condiciones de igualdad, no solo dentro del país, sino en algunas ciudades de los Estados Unidos, para que de ahí salga el candidato y el plan B. Es decir, siempre en una campaña está el candidato y está el plan B en caso de una eventualidad. Entonces, eso fue lo que propuse yo, definir una quinteta. Muy bien. ¿Y qué es lo que agrego hoy? El lunes en la mañanera diré cuál es mi quinteta. Diré cuál es mi quinteta. Es decir, hoy lo que hice fue plantear la, no voy a decir urgencia, pero la necesidad imperiosa que Va por México defina ya, no toda la metodología, para eso tendremos quizá de aquí a fines de junio, cuando ya se hayan resuelto todas las impugnaciones en Coahuila, en el Estado de México, etcétera, para que esa comisión, que se debería formar de inmediato, propongo, opino, ¿verdad? No digo que deben, como el señor ahorita que me referí, Sam, no, simplemente es una modesta opinión. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se nos vino encima. Esto que pasó hace el fin de semana pasado, que pasó, ya aceleró los tiempos. La desesperación del presidente ante el desorden que generó él con una sucesión adelantada, ya prácticamente se le salió de las manos. Entonces, es el momento oportuno para que Va por México y son los tres partidos. Y ojo, digo Va por México, no digo organizaciones de la sociedad, no, ni madres. Los tres partidos que integran Va por México. PRI, PAN, PRD. Esos tres partidos, sus dirigencias, deben, en un plan que tenga este elemento de entrada, olvidarse de los cuates y las cuotas, poner en primer lugar los grandes intereses que tiene hoy la democracia y los ciudadanos mexicanos para derrotar a Morena. Ese debe de ser el centro de la decisión que tome esa comisión. Nada de caer, no, pues que tiene que ser uno de estos, uno del otro, uno por acá. No, señores. Lo que debe determinar el número primero, yo propongo 5, pero alguien dirá 3, otro dirá 6 o 7, lo que sea. Yo propongo 5, porque me parece un número manejable, adecuado. Y debe ser, repito, los mejores deben ser. Los mejores, los que tengan algo realmente atractivo que ofrecerle a los ciudadanos. Que tengan carácter, que tengan experiencia, que tengan conocimiento de las cosas de la gobernación, etcétera, etcétera. Requisitos que definirá esa comisión. No acá los dirigentes de los partidos, oye, pues qué, ¿cómo ves, Zambrano? Mandamos a Ángel. No, ese pinche Ángel está loco, le va a decir Jesús, no lo conozco re bien desde hace mucho. Simalio no lo aguantaba ya en Hermosillo, ni Eduardo Burs tampoco, no. Saca a Ángel. Bueno, ¿a quién ponemos? Bueno, pues ahí vamos a ver, te doy a Mancera, sería muy bien. ¿Qué pasó? Nos tenemos que esconder, agarrar la cartera y así. Repito, tiene que ser una quinteta
o un trío o una septeta, o sea, de los mejores, los que tengan y reúnan los elementos que permitirían albergar la esperanza de una campaña dinámica, propositiva, que llame a la simpatía del ciudadano por este proyecto de Va por México. Entonces, esa es la razón que me llevó a proponer esto. ¿Y por qué no las organizaciones, es que hace ciudadanos? Porque esas no sirven para nada. Aunque se enojen amigos que tengo ahí, no sirven para nada. Son un grupo de jóvenes que se divierten y como, y la comida, el vinito, sí, nosotros, el documento. Vamos a hacer un documento corto de 118 páginas, que no se quede atrás, que nadie se quede atrás. Una bola de ideas farragosas, absurdas, o sea, rollos, rollos, rollos. Y uno que otro o muchos buscando chambita por ahí, que si la senadora que quiere ser esto y que una diputada y que quieren seguir bateándole. Entonces, por eso esas organizaciones, por eso cuando dicen es que los partidos deben escuchar a los ciudadanos que no son militantes en sus partidos. ¿Por qué? ¿Por qué los deben escuchar? Sí, tiene más poder de convocatoria un atropellado en Insurgencia y Reforma que ellos, hombre. Nadie les hace caso, son grupitos de 5, 10, 15, 20. Por desgracia, por desgracia. Qué desgracia que las organizaciones que se autonombran ciudadanas verdaderamente, pues llama más la atención una pelea de perros que ellos, hombre. Cuando ven unos perros peleándose ahí la gente y tomándoles video y miren y esto, que ellos ni los pelan, ni los conocen, ni saben quiénes son. Por eso, y dado que la fuerza política que tiene la capacidad, la tarea de proponer candidatos son los partidos, al grado tal de que la alianza Va por México está integrada por 3 partidos, no por 450 organizaciones ciudadanas. Y la coalición Unidos Haremos Historia por 3 partidos también. Entonces, es decir, eso de que organización frente o lateral ciudadano, entonces es puro cuento eso, hombre. Aunque les duela, aunque pataleen, señores, si realmente quieren hacer algo, incorpórense a un partido, hombre. Incorpórense y suelten sus rollos ahí para que vean que nadie les va a hacer caso. O sea, rollos, trabajo político, hay que ir con el ciudadano, hay que hablarle a los ciudadanos, hay que despojarse de esa actitud. Así, bueno, nosotros somos académicos, somos investigadores. No, hombre, hay que despojarse de eso. Lo dije yo ayer en la conferencia. Vamos a ir con los ciudadanos de manera modesta, juntarnos con los seccionales del PRI, con los comités municipales del PAN, con los grupos del PRD, gente sencilla, obreros, clase media, empleados. Con ellos hay que ir, darles argumentos para que a su vez ellos los repitan, para convencer con argumentos, señores, no con rollos. ¿No creen eso de los rollos? Escuchen ustedes tercer grado, pues. Lo peor que pueden hacer es ir con esos rollos a quererle hablarle a los ciudadanos. Nadie les va a entender. Entonces, señores, vayan. Por desgracia, muchos de los que dicen, no, nosotros acá y que el Frente Ciudadano, no conocen al pueblo, como diría el clásico, no conocen a los verdaderos electores. Y les cuento una anécdota. Mire, cuando yo estaba en Lecumberri, llegó al dormitorio donde yo estaba, la C, llegó uno de los zorreros más famosos en aquel entonces del país y dudo que haya habido uno en los años posteriores que lo haya superado. Un zorrero es aquella persona que roba casas habitación.
que se mete sin violar cerradura alguna, que revisa las cosas acá donde está esto y lo otro, sin que despierten los dueños de esa casa. O sea, es un trabajo fino, no violento, pues. Entonces, llegó un personaje famosísimo en el AMPA o en los que se dedicaban a ese artegio, decían ellos. Las especialidades entre el crimen se llaman artegios. Hay los que son los carteristas, los dos de bastos, están los zorreros, están los chineros, los que lo agarran aquí la chinada y yo a veces quedé inmovilizado, la cartera, manito, la cartera. ¿No? Llegó el famoso Carrizos. Llega ahí, muy bien. Lo torcieron porque tuvo la osadía de entrar a la casa del presidente Echeverría y en la de López Portillo y robarles. Y órale, se ven hasta que llegaron, había un comandante del servicio secreto que le decían el sopilote, que era el que manejaba al Carrizos. Pues total que sale, pum, pum, y ahí va a la cárcel el Carrizos. Muy bien, a la cárcel. Y ahí pues era un tipo de una inteligencia muy por encima de la media. Y entonces hicimos migas, platicábamos muy bien, ¿y qué haces? ¿Y qué te dedicas? Y yo pues esto, yo lo otro. Y muy bien, y me contó anécdotas que algún día contaré algunas de ellas. Entonces, llegó ahí a la C un integrante del grupo de los lacandones. Detuvieron a ese grupo y entonces a uno de ellos tuvo la suerte de que llegara a la C, que era, vamos a decir, el dormitorio pequeño donde estaban prácticamente la totalidad de los maestros de la escuela. Los otros maestros estaban en la L, donde estaba la gente que cometía fraudes, abusos de confianza, etcétera. Es decir, la inteligencia del crimen en la Ciudad de México estaba en la C y en la L. Oye, y ahí había el grueso de los maestros de la escuela porque eran profesionistas, etcétera. Entonces yo hice buenas migas con el Carrizo. Muy bien, llegaba su señora, sus niños chicos y ahí, ¿cómo están? Y llegaban mis hijos también. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Entonces un día, un martes, ya que se había ido la visita, estábamos platicando ahí. Y este joven integrante de los lacandones, cuyo apellido era Alcaraz, un hombre bajito, muy buena gente, Alcaraz. Entonces, salió el tema y en la plática y le pregunta el Carrizos a este compañero. Bueno, le dice, ¿y qué andabas haciendo tú? Le dice, ¿a qué te dedicabas tú? Le dice. Entonces aquel, pretendiendo una superioridad moral que no tenía ese grupo, porque eran delincuentes comunes, digan lo que digan, asaltaban, robaban, etcétera. Entonces dice aquel bullorondo, dice, nosotros ayudábamos al pueblo. Entonces el Carrizos le dice, perdón por el francés del sur que voy a utilizar, déjate de pendejadas, le dice, tú no tienes idea de lo que es el pueblo, le dice, déjate de pendejadas, le dice. Yo por dentro, conociendo a algunos de los integrantes de los lacandones, desde que estábamos en física y matemáticas, algunos andaban en ese grupo, dije, qué friega le pusieron a este hombre. Es decir, una persona que, pues, lo normal sería decir, ¿cómo es posible que este ladrón, ignorar sus puntos de vista, lo cual es un error? Porque en el caso del Carrizos, los que duden eso, vean por favor una película que la pueden encontrar en algún, no sé si en YouTube o algo que se llama Viejos Ladrones o Viejos Delincuentes. Ahí hay una entrevista, hay unas entrevistas de 3 o 4 presos que ahí se van a quedar en la cárcel por siempre. Y ahí aparece el Carrizos, pero ya de su vida en Santa Marta, porque fue sentenciado, entonces está en Santa Marta, Acatitla,
creo que todavía vive el Carrizos, y es muy interesante escuchar a un profesional del robo a casas habitación. Es interesantísimo. Entonces, cuando le dice a aquel revolucionario integrante de los lacandones, le dice, no tienes idea de lo que es el pueblo. Era cierto. Así están hoy muchos de los integrantes de esos grupos ciudadanos. En su vida han hablado con un ciudadano de esos de carne y hueso, porque toda su vida la han pasado en el cubículo, en el pizarrón, en el cenáculo de 4-5, en las reuniones, en los seminarios, van y hacen una presentación de un trabajo, de un paper en tal congreso, pero no han conocido a los ciudadanos de carne y hueso. En los partidos, ahí militan los ciudadanos de carne y hueso. Quieren incidir en la orientación política de los partidos, militen en los partidos, incorpórense a los partidos. Pero eso que planteó ahorita este joven Sam, que dice, es que ¿qué hay que hacer para que porque los partidos deben tomar en cuenta a los ciudadanos que no son militantes de los partidos? Pues si no son militantes de los partidos, ¿por qué carajos los partidos deben tomar en cuenta a alguien que no participa en esa organización? Yo creo que ahí empiezan muchos de los errores de nuestra práctica política. Están los puros, los impolutos, los que no se manchan. No, es que yo no, los partidos, pura corrupción, los políticos son corruptos. Le digo, tú eres puro. Bueno, pues ¿por qué no entras a un partido para que entre tantos corruptos, pues tú empieces a mejorar la raza? Le digo, como tú eres impoluto, tú eres honrado a carta cabal, pues órale. No, bueno, que no te hagas. Tú me estás diciendo que los políticos son los corruptos y tú eres el honrado. Y en no pocas ocasiones son más corruptos esos que se dicen puros que los dirigentes políticos. Pero en fin, yo les pediría pues que piensen un poco en esto que estamos viviendo. El tiempo se nos ha venido encima. Creo que a querer y no, Va por México tiene ya que definir quiénes serán sus precandidatos y buscarían en unas reglas que ellos van a poner, los partidos, etcétera, para definir al candidato de Va por México. Ahora, una cosa totalmente diferente. Ayer, en Detona, Sergio Arturo Vela, con el que interactúo ahí, comentó de la aspiración que tiene Francisco García Cabeza de Vaca a la candidatura presidencial. Entonces él me dio un dato que yo desconocía, dice, pero él tiene la doble nacionalidad, él tiene la ciudadanía norteamericana. Entonces le dije, ya se amoló. No hubo tiempo para aclarar más cosas, pero le dije yo en privado, tiene que renunciar explícitamente y en un documento firmado a esa nacionalidad, la norteamericana, para que pueda ser aceptado por los partidos de Va por México para que compita. Él es militante del PAN, entonces el PAN tendría la responsabilidad de verificar que habría renunciado a la segunda nacionalidad. A ver, ¿y por qué dije yo esto? Porque algo más o menos conozco de la Constitución. Y hay un artículo, el 32, donde se establece ese requisito de no poseer otra nacionalidad. El artículo 32. Léalo usted y en el primer párrafo o segundo, ahí va a encontrar usted eso que le digo. Si él no renunciare a esa doble nacionalidad, estaría impedido, pero también para buscar ser legislador, por ejemplo, también. ¿Recuerdan cuando este señor, este impresentable de Napito,
porque él tenía la ciudadanía canadiense y debió renunciar a la ciudadanía canadiense y presentar por escrito esa renuncia para poder ser senador de la República. Entonces es el mismo caso de Francisco García Cabeza de Vaca, ¿ya? Entonces, el lunes, pues, en la mañanera, yo diré cuáles son los nombres de los integrantes de la quinteta que yo propondría. Por supuesto, ni es vinculante, ni tienen por qué tomar un nombre. No, 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 simplemente desde mi personal punto de vista, creo que esa quinteta sería representativa. Los 5 reunirían ciertos méritos y requisitos para poder ser candidatos y con el apoyo total de los 3 partidos y de los ciudadanos, ganar la presidencia de la República, un representante de Va por México. Si aquellos grupos ciudadanos y eso se quieren sumar y que es una decisión de ellos. Pero el cuerpo de la campaña, la columna vertebral, aunque les duela a esos grupúsculos, serán las estructuras de los 3 partidos, del PRI, del PAN y del PRD. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 5 de mayo del año 2023.